El problema de la regularización de viviendas en el país es un tema complejo y en la capital el problema no es menor. Según datos del INEGI, el 50% de las viviendas en la Ciudad de México no cuentan con escrituras y carecen de certeza jurídica, lo que complica operaciones de compra y venta de inmuebles, reclamos de herencias y fraccionamientos, al no poder demostrar quién es el legítimo propietario. El problema se hizo más evidente luego de los sismos de 2017. Muchos de los damnificados no han podido demostrar la propiedad de sus viviendas, lo que hace más lento el proceso de reconstrucción. Para evitar estos inconvenientes, el gobierno de la ciudad cuenta con herramientas para regularizar propiedades. Estamos muy a tiempo ahora en agosto porque en septiembre inicia el mes de los registros notariales, testamento, escrituración y también en el convenio que tiene el gobierno de la Ciudad de México con los notarios, el Colegio de Notarios de la ciudad, también podemos aprovechar la gente para escriturar y generar esa certeza jurídica para todas las habitantes de la Ciudad de México. En el centro histórico existen 9.362 inmuebles, de los cuales 3.080 se ubican en el perímetro A y están habitados por 38.000 personas, en tanto que en el perímetro B existen 6.282 inmuebles que albergan 138.000 habitantes, casi todos bajo el régimen condominal. Cuando tú ves una propiedad en condominio, la escritura incluye tu departamento, lo que está dentro, pero también incluye las áreas comunes, como en propiedad compartida, por así decirlo, con todas las y los vecinos del condominio del que se esté habitando. Contar con los documentos que acrediten la propiedad de una vivienda en régimen condominal protege a los habitantes de abusos de vecinos cuando intentan apropiarse de áreas comunes, invadir espacios verdes o hacer modificaciones sin asesoría y que pongan en riesgo la estabilidad de un edificio. Además, las escrituras permiten acceder a otros programas de gobierno. Por ejemplo, el Instituto de Vivienda tiene un programa de mejoramiento, de ampliación de la misma, y entonces, pero se necesita la escritura. La regularización de un inmueble garantiza la tranquilidad de saberse el dueño legítimo de un patrimonio que beneficia a toda la familia. Imágenes: Javier Martínez, información y voz, Alberto Álvarez Santana, 21 Noticias.